Hola, soy el pastor Jim Steenland. Hemos estado viendo en los otros videos cómo podemos hacer que 2022 sea el mejor año de nuestra vida. Quisiera continuar con ese tema, pensando de cómo podemos, qué decisiones necesitamos tomar para que 2022 sea el mejor año de nuestra vida. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Jesús vino para darnos vida abundante, vida en abundancia, ¿por qué es que tantas personas no están disfrutando de esa vida abundante? Eso es lo que quiero pensar, quiero mirar con ustedes acerca de eso. ¿Qué necesitamos hacer para que nosotros podamos disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos? Primeramente necesitamos entender dónde nosotros estamos en los ojos de Dios. ¿Qué es que ha pasado que nos ha separado, nos ha alejado de Dios, nuestro Creador? ¿Dónde es que hemos perdido el propósito de nuestra vida? ¿Y qué necesitamos hacer para recuperar ese propósito de nuestra vida aquí en este mundo? En Isaías capítulo 59, versículo 2, el profeta Isaías dice al pueblo de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos han alejado de Dios, nos han separado de Dios, y Dios ya no nos oye. Clamamos a Él, pero el profeta Isaías dice, no, sus pecados han hecho que Él oculta de ustedes su rostro y no te oye. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué condición nos encontramos? En Juan capítulo 3, versículo 33, leemos esto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que Juan nos está diciendo es, la persona que no cree en Jesús como Salvador, no ha aceptado a Jesús como Salvador, la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Si eso es, bueno, no es si eso es como nosotros nos encontramos antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La ira de Dios está sobre nosotros. Con razón que estamos miserables, con razón que no podemos disfrutar de la vida abundante. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entender cómo nosotros nos encontramos y qué Dios dice. En Isaías, otra vez volviendo al Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 18, el profeta Isaías dice al pueblo de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que nosotros vengamos a Él. Dios quiere ayudarnos. Él tiene el deseo de restaurar la relación que hubo entre el hombre y Dios antes que el pecado entró en el mundo. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús dijo algo muy similar. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! Esto es lo que nosotros necesitamos, cada uno.
Si vamos a disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos, nosotros necesitamos ir a Jesús en busca de ese descanso que Él nos ofrece. En Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, Jesús nos dijo esto. Y esto es, yo creo, uno de los pasajes más temerosos o más alarmantes, podríamos decir, en toda la Biblia. Mire lo que dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas en ese día de juicio estarán frente a Jesús. Están convencidos de que Jesús les va a dar entrada al cielo. Pero mira lo que dice Jesús. Y Él no dice que estos son unos cuantos. Jesús comienza diciendo, muchos me dirán en aquel día. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí. ¡Wow! Esto tiene que ser la tragedia más grande que una persona podría cometer. De pasar esta vida pensando que están yendo al cielo y en el juicio final, cuando ya no pueden tomar otra decisión, oír Jesús decirles, nunca te conocí, apartaos de mí. Van a una eternidad en el infierno, ese lugar de sufrimiento, ese lugar de lloro y crujir de dientes, una eternidad separado de Dios. Mire lo que Jesús dijo en ese mismo capítulo, versículos 13 y 14 de capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está diciendo que muchos van a ir al infierno, la mayoría. Mire, escúcheme bien. Lo que Jesús nos está diciendo es, la multitud está equivocado. No vayas con la mayoría, porque la mayoría van al infierno. Debes de buscar el camino angosto, el camino que pocos llevan. Romanos capítulo 3, versículo 23. En esta esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, él explica claramente lo que es conocer a Jesús. Pero también él comienza diciéndonos dónde la mayoría se encuentran. Mire lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Cada ser humano ha hecho lo que él mismo deseaba hacer. Hemos vivido nuestra vida para nuestros propios placeres. Nos hemos alejado de Dios porque no nos interesaba lo que Dios dice. Y ahora, conociendo dónde estamos, necesitamos despertarnos, reconocer la verdad y tomar las decisiones para corregir lo que hemos hecho. En capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo escribe, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga? La paga es lo que nosotros merecemos, es nuestro salario, es lo que nuestro patrón, nuestro jefe nos debe por nosotros haber trabajado toda la semana o todo el mes. Es lo que nosotros merecemos. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos la muerte. Lo hemos ganado. Nuestras obras han merecido esto.
Pero Pablo no termina allí, gracias a Dios. Él dice, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí está la paga del pecado, pero está la solución de Dios. El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. No es algo que nosotros podemos merecer, no es algo que nosotros podemos ganar, no es algo que nosotros podemos pagar para recibir. Un poco más adelante, en capítulo 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se acuerdan lo que dije en el video previo? Les dije que nosotros no podemos decidir que vamos a creer algo. Tenemos que estar convencidos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Nosotros tenemos que estar convencidos, tenemos que creer, tenemos que confiar en nuestro corazón y luego confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Y si nosotros confesamos lo que creemos, si creemos que Jesús es el Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, que Él resucitó al tercer día, y en eso Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras ofensas, podemos ser salvos. No es algo que merecemos, no es algo que podemos ganar. En Romanos 8:1, el apóstol dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, que Él murió por nuestros pecados, entonces Dios Padre nos perdona y quedamos sin ninguna condenación. Nosotros en los ojos de Dios quedamos como perfectos. ¡Wow! Allí entonces podemos tener la paz que Dios quiere que tengamos. Pero hay más, porque Pablo escribió a la iglesia en Corinto en capítulo 5, versículo 17 de 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por esto que esas personas que han sido drogadictos, que han sido alcohólicos, que han vivido vidas horribles, cuando llegan a conocer a Jesús como Señor y Salvador, cuando se arrepientan de sus pecados, Dios hace una transformación en su vida. Y esto es lo que Pablo está explicando aquí a la iglesia en Corinto, que cuando uno realmente está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 5:8. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo tengo que limpiar mi vida. Y después de haber limpiado mi vida, yo puedo llegar a Dios, yo puedo venir a Dios, pero Él no me puede aceptar como yo soy. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está explicando que cuando nosotros fuimos lo peor que pudiéramos ser, fue en ese momento cuando Cristo vino a morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. Él sabe que nosotros no podemos limpiar nuestra vida, no podemos corregir nuestros errores. Él sabe que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y solamente con el poder de Dios podemos tener un cambio de vida. Y esto es lo que
Cristo Jesús ha hecho. Cuando fuimos lo peor que pudiéramos ser, fue en ese momento cuando vino Jesús a morir por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol explica ahora a la iglesia en Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de confiar en lo que Cristo ha hecho. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada para merecer la gracia o el favor de Dios. Es un regalo, porque Dios nos ama. Él quiere darnos la vida eterna, pero porque Él es justo, alguien tiene que haber pagado el precio de nuestros pecados, y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Isaías 64, 6 nos dice lo que Dios piensa acerca de nuestras buenas obras. Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo mejor que nosotros podemos hacer es como trapo sucio en los ojos de Dios. Es como basura. Él no quiere verlo, Él no quiere tocarlo, ni siquiera le podemos agradar si no estamos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesús. En Juan 14, 6, Jesús dijo esto a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos que piensan que podemos llegar a Dios por medio de uno de los santos, o podemos llegar a Dios por medio de la Virgen María. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice claramente, Jesús mismo lo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos ser perdonados, si nosotros queremos el perdón de pecado que Dios nos ofrece, tiene que ser por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Singular, cada uno. Nadie viene al Padre sino por mí. Son las palabras de nuestro Señor Jesús. En Juan 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, leemos estas palabras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es todos que son creación de Dios que son hijos. Son los que han puesto su confianza, los que le reciben como Señor y Salvador. Es a esos que Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿dónde quedamos? Y aquí está la clave. En Juan 14, 27, Jesús dijo esto a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús quiere darnos su paz. En 2022, si tú quieres que este año sea el mejor año de tu vida, tú necesitas la paz que solamente Jesús puede darte. Tú necesitas el perdón de pecado. Tú necesitas esa relación con Dios. Si tú tienes esa relación, necesitas permitir que esa paz de Dios mora en tu corazón. Que Dios ponga esa paz, y tú necesitas confiar en la palabra de Dios y disfrutar de esa paz. Creer que la vida abundante es tuyo para que realmente pueda ser tuyo. Pero si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, si nunca has arrepentido de tus pecados, esa palabra arrepentir simplemente es un cambio de dirección. Todos nosotros, antes de llegar a entregar nuestra vida al Señor Jesús, hemos vivido nuestra vida para nuestros propios deseos. Y Dios dice:
tienes que cambiar. Tiene que haber un cambio. Tú tienes que tomar la decisión que vas a hacer. Vas a entregar tu vida al Señor Jesús, que vas a someterte a lo que Jesús dice y vas a seguir la dirección de Jesús. Muchos piensan, bueno, eso no me parece que sería una linda vida, una vida abundante. Lo que tenemos que entender es que somos la creación de Dios. Él nos ha creado con un propósito. Y la única forma que nosotros podemos descubrir ese propósito es cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando rendimos nuestra vida al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús es el Señor, el Maestro, el dueño de nuestra vida y nuestra voluntad es sometida a Él. Y decimos, sí Señor, ahora voy a vivir mi vida para avanzar tu reino, para la gloria de tu nombre. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, cuando aceptamos el sacrificio que Jesús hizo cuando Él murió en esa cruz, Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra redención. Y cuando nosotros confiamos, no solamente conocimiento, es confiar en ese sacrificio de Jesús que Él pagó por nosotros, y le pedimos al Padre, Dios, perdóname por mis pecados. Dios hace un cambio en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es como nosotros podemos hacer que 2022 sea el mejor año de nuestra vida. Si tú nunca has tomado esa decisión, es mi oración que tomes esa decisión. Y si lo has tomado, disfruta de esa vida abundante que Jesús vino a darnos. Crea lo que Jesús dijo, que Él vino a darnos una vida abundante. No son las cosas de este mundo, es conocer la paz de Dios, la paz de Jesucristo en nuestra vida. Eso es la vida abundante. Que Dios te bendiga y que 2022 sea el mejor año de tu vida.